de novelas, de rogativas si no llovía, de sermones, de auxilios vecinales, con gran olvido del Estado para esa gente. De modo que lo expuesto en estas páginas tiene también un cierto componente de suspense, porque no se sabe cómo va a concluir ese mundo doliente, donde la incertidumbre era el flagelo que atizaba cada día y un silencio que hay gente no se lo podía quitar de encima. Son los años de la Segunda República, donde los ajustes de cuenta, las venganzas, el odio y el atacar todo lo trascendente se hizo una costumbre cainita, una constante que olvidó o perdió otros valores esenciales que habíamos tenido en nuestra sociedad, en nuestra España. Un proceder que arrasaba archivos o violaba novicias. Por debajo de lo expresado por Emilio, el lector vislumbrará el miedo ambiental. Un miedo no tan expresado como en aquellos años de la Revolución Francesa, donde decía Robespierre: «Dame la frase de un hombre y encontraré motivos para ahorcarle». No, pero era un miedo subterráneo, subliminal, oculto, infructuoso. Sangre y hambre contienen las páginas.